Y muy bien, vamos a ver la clase de miembro superior, ¿sí? Nosotros vamos a tener obviamente una segmentación de miembro superior bastante marcada y según donde trabajemos vamos a tener pequeñas variaciones de eso. Ahora voy a ir haciendo los comentarios pertinentes cuando lleguemos a esas partes, ¿sí? Vamos a empezar directamente por hombro. Sí, obviamente está bueno conocer la articulación. Tengan en cuenta que en general cuando hacemos el estudio de hombro nos centramos en lo que es la articulación y la cabeza humeral, ¿sí? Y la articulación acromioclavicular, que es súper importante porque un montón de veces se barre únicamente la cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces es siempre importante abarcar bien acá la zona de la articulación acromioclavicular porque suele haber allí muchas lesiones. Lo mismo ahora van a ver cuando veamos las imágenes un poquito más. En general los barridos van a concentrarse en toda esta región, ¿sí? Y no nos ocupamos de barrer toda la escápula. Pero sí puede pasar un montón de veces que les pidan particularmente estudios de escápula o que veamos que una lesión se extienda hasta este lado. Eso puede ser tanto sea algunos quistes como algunos determinados tipos de tumores, ¿sí? Que son de crecimiento rápido o de crecimiento lento, pero si se dejan estar, estos pueden tomar un gran tamaño, o simplemente estar en esta región. Así que tengan eso en cuenta, que es muy importante hacer el interrogatorio ahí al paciente para ver, nada, en un primer momento hasta dónde tenemos que extender las imágenes, porque nosotros quizás tenemos un campo chico, ¿sí? Por protocolo para ver toda esta región, y de movida, si vemos que el paciente nos refiere un dolor un poquito más interno, podemos agrandar el FOB de una y no perder tiempo haciendo secuencias con nada, un FOB chico que después vamos a tener que repetir y agrandar. Muy importante el hombro, el posicionamiento del paciente, ¿sí? Acá tenemos una paciente que está recostada en el equipo, ¿ok? Acá estamos utilizando la bobina de hombro, ¿sí? La dedicada. Y fíjense que acá está la línea superior, ¿sí? Que es paralela a la camilla, ¿sí? Que es la línea del cuerpo del paciente. Y fíjense este paciente cómo tiene la posición del brazo. Fíjense este ángulo que termina siendo, obviamente va a cambiar mucho dependiendo del paciente, de unos 45 grados aproximadamente. Entonces, nada, este es un posicionamiento muy común que, nada, es el más fácil y el más simple para hacer. Básicamente lo tiramos al paciente en la camilla y así quedó, ¿sí? Si hablamos mal y pronto. ¿Y cuál es el problema? En los equipos más viejos, nosotros en el localizador, que es la primera imagen, las primeras imágenes donde nosotros vamos a tener para angular, el localizador de los equipos viejos tienen el problema o la particularidad de que los tres planos son estrictos. Entonces, imagínense que si yo acá tengo tres planos estrictos, voy a tener un coronal que va a seguir al cuerpo, pero voy a tener todo lo que es el hombro oblicuado completamente, un sagital donde también lo voy a tener oblicuado al hombro y un axial donde voy a tener, si bien imágenes decentes para poder programar, no van a ser óptimas. Y en esos equipos en particular, yo no puedo después hacer otro localizador eligiendo cuáles van a ser las angulaciones para que me quede algo más real en cómo tengo que tomar las secuencias. Entonces, en estos casos es muy importante un buen posicionamiento del paciente. Si ya del vamos posicionar correctamente el paciente, nos puede ahorrar mucho, mucho tiempo. Fíjense, acá la misma paciente, lo que hicimos fue elevarle el brazo lo que se pudo, ¿sí? Acá poniendo una almohadilla y usamos la cincha para poder sostenerla. La cincha cumple una doble función en este caso. En este equipo nos permite sostener la almohadilla, ¿sí? Que va a ir abajo del brazo del paciente y también sostenerle la mano al paciente, porque dado que viene ya con un problema en ese hombro, muchas veces mantener la posición suele causar molestias o producir algún tipo de dolor. Otra posición, si bien para mí no es la ideal, es la posición que ya habrán visto en rayos para lo que es a veces el perfil de hombro en algunas pacientes con lesiones o fracturas en el hombro, sí, o dislocaciones, que es la posición del repartidor de diario, sigue con la mano en L acá arriba de la panza. Pasa que a veces esa posición el paciente termina moviendo el brazo indefectiblemente o queda en el caso contrario del de arriba, o sea, con una angulación hacia arriba. Pero bueno, si podemos mantener un equilibrio, lo ideal es que el brazo quede lo más paralelo al cuerpo posible.
También vamos a tener el problema, fíjense que esta es una paciente de un tamaño normal, ¿sí? Una persona regular. En pacientes obesos o de gran tamaño o mismo en personas con espalda muy ancha, a veces esta bobina ni siquiera la podemos usar, ¿sí? O nos puede pasar que usando la flex, que es una opción, ¿sí? La que vimos que era como los dos círculos, que si queda demasiado pegado el paciente contra el costado del equipo, acá contra la pared, las secuencias con saturación va a salir, van a no saturar directamente y las secuencias STIR, ¿sí? Directamente van a tener una imagen horrible o de muy baja señal. Entonces tenemos que tratar de eh, movilizar al paciente hacia el lado contralateral o ponerlo medio de costado, ¿sí? A unos 20 grados que gire como si se fuera a dormir y tratar de acomodarlo así medio de coté. Nada. Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y con la anatomía del paciente que disponemos, que va a ser única, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos de un poquito a la imaginación y de las herramientas que tengamos, porque esta bobina tampoco la vamos a tener siempre en funcionamiento. Protocolo básico, sí, de un estudio de hombro es coronal STIR y coronal T1, sí, un DP con saturación grasa o STIR, sí, y en algunos lugares se puede agregar un axial GRE, pero siempre tiene que haber un axial con saturación, ya sea STIR como FATSAT, y un sagital en T2. También puede ser un sagital DP FATSAT o sagital STIR. Sí es importante que si tienen algún paciente con algún tipo de implante, como puede ser un arpón en el caso de los pacientes que se dislocan los hombros, hacer secuencias STIR directamente porque los, la densidad, las densidades protónicas con saturación suelen no saturar correctamente cuando tenemos los implantes. ¿Sí? Esto a grosso modo. Lo de grosor de corte, el espacio entre cortes y el número de cortes es de referencia. Yo sí les voy a preguntar, en el caso de tomarles de los protocolos, es los planos, ¿sí? Y las secuencias que utilizamos. Acuérdense que esto también les va a dar una mano para cuando tengan que reconocer imágenes. eh, Nada, si ven un coronal que dudan que es y se tienen que acordar que en el protocolo no hay coronal T2, por ejemplo, entonces van a saber que si no es saturación va a ser un coronal T1. Cositas para que tengan de referencia, ¿sí? Acá lo que les decía del campo con el que vamos a trabajar, un FOB de 12 a 18 según el paciente. Lo de la matriz también es de referencia y lo que les decía antes que el axial GRE a veces para ver alguna lesión en el rodete glenoideo, ¿sí? Puede ser bastante útil, pero tiene que ser sí o sí cortes finitos porque nada, las lesiones si no pueden no llegarse a ver. Es de buena práctica utilizar bandas de saturación sobre el tórax y decirle al paciente siempre que respire relajado, evitando las respiraciones profundas, porque uno a veces le dice al paciente respire relajado y se ponen en modo zen a tomar respiraciones bien profundas y largarlo despacito. Y esas respiraciones profundas en un hombro con el movimiento que hace el tórax, este, va a hacer que las secuencias salgan movidas. Entonces esos son pequeños detalles que van a hacer la diferencia entre una secuencia que salga bien o informable y una secuencia que salga mal o con baja calidad diagnóstica. Acá vemos cómo se programa de base el axial, ¿sí? Fíjense que acá igual yo le puse tres planos correctos de cómo deberíamos tener un localizador ideal, ¿sí? No siempre va a ser el caso, por esto que les decía, de que nos queden los angulados lo que son los localizadores, pero bueno, yo quiero que vean más o menos el trabajar ideal, ¿sí? Después uno hace lo que puede. Fíjense que acá en este equipo en particular a la izquierda vemos el FOB de cómo va a salir este axial, ¿sí? Si la secuencia sobre la que estamos programando tiene la misma angulación que la secuencia que yo quiero programar, en este caso el axial está angulado igual que el axial que estoy programando, va a darnos el FOB exacto, ¿sí? Se va a ver bien el cuadradito o el rectángulo. Fíjense acá en azul la banda de saturación sobre el tórax. Y lo que les decía, fíjense que acá tiene todo un edema en la parte posterior, en el supraespinoso, y yo, si esta lesión, este líquido, se continúa hacia lo que es la parte medial de la escápula, lo ideal es que este foco se agrande un poquito y correr la banda de saturación, ¿sí? Importante, ahora les voy a remarcar de vuelta esto, cómo tiene que quedar el axial. Fíjense que sobre el coronal
es perpendicular al húmero, si no tiene ninguna ciencia, lo mismo en la secuencia sagital, y siempre por lo menos un corte por arriba de la articulación acromioclavicular y hasta abajo de lo que es la cavidad glenoidea que termina en esta región aproximadamente, ¿ok? También vamos a tener casos de tumores óseos o necrosis ósea vascular, donde vamos a ver que la lesión se va a extender hacia el húmero. También es de buena práctica extender los cortes hacia abajo, abarcando toda la lesión. Y lo importante que en este caso, este axial que estamos viendo, estamos programando un hombro derecho, ¿sí? Entonces, sobre el hombro derecho, fíjense que en una posición normal, en una posición anatómica del paciente, lo que es la escápula va a estar apuntando, ¿sí?, a la esquina inferior medial, ¿sí?, de este cuadrado que va a ser el FOB. Esta es la correcta presentación de un axial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombro va a estar angulado unos 45 grados hacia la parte medial, ¿sí? Es la posición correcta del cuerpo, es con los hombros con esa disposición hacia adelante. Entonces nosotros así es como tenemos que presentar el axial. Fíjense, este es un axial, en este caso axial izquierdo, y lo mismo que les decía antes, yo siempre les digo que fíjense que el conito del helado, sí, este es lo que sería la bocha de helado, y este es el conito del cucurucho, tiene que apuntar siempre a la esquina inferior medial, ¿sí? En este caso en el hombro izquierdo, a la esquina inferior medial, en el hombro derecho, a la esquina inferior medial también, ¿sí? Siempre al medio del paciente. Acuérdense que de referencia nosotros siempre vamos a estar mirando las imágenes de los axiales desde abajo, ¿sí? Eso es por convención. Acá lo que les decía recién, ¿sí? Siempre el cono apuntando hacia la parte medial inferior, ¿ok? El cono va, obviamente el cucurucho sería la escápula. En este caso, no es de mala práctica seguir sino el supraespinoso para los coronales, pero eso ahora lo vamos a ver. Lo que les decía, los coronales acá, como los vamos a programar, sobre el axial, ¿sí? Y sobre el sagital. Sobre el sagital sigue de forma paralela lo que va a ser el húmero, por eso está bueno tener un buen sagital de localizador. Y sobre el axial siempre vamos a seguir o el supraespinoso, que va a correr justo arriba de la espina de la escápula, o siguiendo lo que es el cuerpo de la escápula. ¿Sí? Cualquiera de las dos son correctas, siempre uno o dos cortes hacia los costados de lo que es la cabeza humeral, abarcando bien todos los tendones. Acá lo que les decía, en un corte más superior vamos a poder seguir el supraespinoso. Fíjense que la angulación es prácticamente la misma que si seguimos a la escápula, ¿ok? Porque justamente el supraespinoso se apoya sobre la escápula, entonces va a tener la misma dirección. Así es como vamos a ver un coronal STIR aquí a la izquierda y el coronal T1 a la derecha, ¿sí? Imágenes para que tengan de referencia. Y el sagital es perpendicular a los cortes que indicamos recién, ¿sí? Del coronal de hombro, ¿ok? Siempre uno o dos cortes abarcando hacia la escápula de la cavidad glenoidea. Como les dije antes, si hay una lesión sobre la escápula, extender los cortes hacia arriba. Muy importante, uno o dos cortes hacia el lado del deltoides, porque siempre acá la corredera bicipital es una zona donde vamos a tener lesión, ¿ok? No tiene mucho más ciencia que eso. Así es como vemos el sagital T2 en este caso de hombro. ¿Ok? Nada, nada más que decir del hombro, sí, más o menos tengan esos datos de referencia. Acá vamos a pasar al codo, vamos a después ver tanto lo que es brazo como antebrazo juntos, sí, porque al ser huesos largos son muy similares los protocolos. El codo es ya una articulación un poquito más compleja porque tenemos tres huesos que van a estar articulando. Ya saben que yo no le voy a pedir que se sepan estructuras puntuales, sí, eso lo dejamos para anatomía, pero sí más o menos tengan las referencias más grandes de la epitroclea, los epicóndilos, sí, como para dar una referencia, cúbito, radio, no pueden fallar con esas cosas gruesas, ¿sí? Estas son las bobinas que vamos a usar generalmente para lo que es el codo. Cualquiera de las flex, según el tamaño del paciente, van a ir bien. O esta flex tipo tensiómetro también es muy, muy útil y muy cómodo para acomodar a los pacientes. Posicionamiento del paciente, siempre importante para el codo, la posición va a ser con el brazo extendido, ¿sí? En posición de supinación, ¿sí? La mano, la palma de la mano hacia arriba. Fíjense acá,
como es correcto, siempre poniendo almohadillas entre los cables y el paciente, y se puede poner tanto la cincha que está acá para juntar las dos bobinas flex, o a veces en el caso de no tener cincha se puede poner una pesita arriba del antebrazo del paciente o arriba del mismo codo como para tratar de que éste mantenga la posición. Mismo comentario que hicimos con respecto a lo que es el hombro. Lo ideal es que el brazo esté lo más recto posible, ¿sí? Especialmente en los equipos donde no podemos angular los localizadores, ¿ok? Esta es una posición alternativa, cuando yo les decía, así que nada, nos tenemos que hacer a veces de la imaginación. Cuando el paciente quizás en la zona abdominal es de gran tamaño, puede ser que no entre en el equipo, ¿ok? Entonces, una opción es poner el paciente con el brazo hacia arriba, ¿sí? Y fíjense cómo acá tratamos de que quede lo más recto posible con esta posición. La posición de la mano en lateral es porque que el paciente tenga la mano en supinación, ¿sí? Con la palma hacia arriba, el tiempo que dura el estudio, que son entre 20 y 35 minutos aproximadamente, suele generar dolor, más si el paciente ya viene adolorido. Esta es una posición un poquito más cómoda. Lamentablemente tenemos que elegir, priorizar la comodidad del paciente a la al posicionamiento en el equipo, porque es la diferencia entre poder realizar el estudio o no, muchas veces, ¿sí? Y acá tenemos una opción también nuevamente, tanto en pacientes voluminosos como en pacientes que no toleren una determinada posición. Va a haber pacientes también que van a tener inmovilizado el brazo en esta posición de L y esta es una opción. Fíjense que estamos usando la bobina de hombro. Cuando yo les decía que hay que usar mucho la imaginación en rezo es por situaciones como esta, ¿sí? No es lo ideal, pero es una opción de vuelta para poder realizar el estudio, ¿sí? Siempre va a depender en el servicio si la bajada de línea es, se hacen los estudios como sea, ¿sí? Mientras alguien los informe, no hay problema, o no, vamos a priorizar hacer el estudio con la bobina que corresponde y tratamos de manejarnos en otros tiempos. Pero bueno, recitar al paciente porque no esté la bobina flex puede ser un incordio tanto para el paciente como para nosotros. Entonces, eso nada, se va a manejar de servicio a servicio. Protocolo de codo, sí, fíjese que de vuelta repetimos coronal STIR y coronal T1, van a ver que con esto va a ser una constante, ¿sí? El coronal STIR y el coronal T1 en todo lo que es músculo esquelético. Como opción, a veces en algunos servicios está el dual DP T2, ¿sí? En el coronal. Axial STIR o dual DP, de vuelta el GRE se utiliza mucho en lo que es articulación, a veces para ver lo que es ligamentos y tendones. Y sagital dual ODP que puede pasarse a ser generalmente un STIR, ¿sí? En general, si se hace el coronal STIR, se hace el sagital dual y viceversa, ¿sí? Si se hace el coronal dual, se hace el sagital en STIR. Siempre tiene que haber, en mi experiencia, por lo menos dos planos en STIR para poder tener un buen diagnóstico. En algunos lugares prefieren el DP-FATSAT en lugar de los STIR para tener un poquito de mejor resolución, pero bueno. Eso va a ir variando de lugar a lugar. Yo siempre cuando hable de secuencias, tanto en examen como al final, voy a estar pretendiendo que me hablen de esto base que yo les doy, ¿sí? No, no se vuelvan locos acordándose de todas las opciones, pero bueno, esto es para que le quede de referencia nada más. FOB mucho más chico, sí, acá el FOB en general va a ser menor a 15 centímetros, la matriz siempre se mantiene aproximadamente para tener una buena resolución, bandas de saturación sobre el cuerpo del paciente, siempre para que no molesten, y tengan en cuenta que vamos a usar mucho el sobremuestreo, en especial en el plano coronal, para evitar el enrollamiento, muchas veces vamos a tener que utilizarlo en los otros planos, según cómo podamos acomodar al paciente. Muy bien, y el posicionamiento perdón, y la programación, ¿sí? De los coronales va a ser siguiendo la articulación, básicamente. Fíjense que vamos a trazar una línea que vaya del epicóndilo a la epitróclea, ¿sí? Vamos a hacer todos los cortes paralelos a esa línea que vamos a trazar. Sobre el sagital, lo ideal es que sigamos la línea que sigue tanto el húmero con el cúbito y el radio, ¿sí? Básicamente, seguir las estructuras. Así como vamos a ver a la izquierda una secuencia coronal STIR y a la derecha una secuencia coronal T1. ¿Ok? Para que tengan de referencia en particular, este es un codo esguinzado y así es como se ve el líquido del codo, ¿sí? En la articulación. Por eso tiene esta hiperintensidad tan marcada. ¿Ok?
Los cortes axiales, nada, van a ser perpendiculares al húmero, ¿sí? En los dos planos y a lo que es el brazo y antebrazo per se. No tiene ninguna ciencia. Acá está un poquito exagerado el grosor de los cortes, porque acá estamos haciendo un barrido de cuerpo entero, pero bueno, son las que tenía de referencia. Pero nada, es lo importante que entiendan la angulación que vamos a realizar en este paciente, ¿sí? Nada más. Así es como vamos a ver el axial del codo, mismo paciente que vimos en el coronal, por eso tenemos este edema exagerado, ¿sí? Dado que es un codo esguinzado. Y los sagitales van a ser perpendiculares a las secuencias coronales, ¿sí? Fíjense que no hay ninguna ciencia, es básicamente, es más importante en el caso de estas articulaciones hacer un buen posicionamiento del paciente al comenzar el estudio para que el paciente esté cómodo y no se mueva, que lo que nos puede llegar a costar hacer las angulaciones, ¿sí? Y acá lo que les quería marcar, sí, lo importante es la diferencia en cómo se ve la densidad protónica y el T2, ¿sí? Esto es lo que nos da la secuencia dual, ¿ok? Fíjense cómo el músculo en el T2 se ve mucho más hipointenso que lo que es la densidad protónica. Y fíjense cómo en el T2 vemos tanto las bursas como el líquido intraarticular hiperintenso, pero sin embargo lo que es la bursa en el DP se ve con un poquito de hipointensidad, ¿sí? Se ve una diferencia muy clara entre lo que es bursa y lo que es líquido en la articulación. Por eso siempre se hace esta secuencia dual. Esto que vemos abajo, estas liñitas, ¿sí? Que es algo que habíamos visto cuando vimos la clase de artefacto, de paso, es porque la jaula del equipo en este momento, en el momento de hacer este estudio, no estaba en el mejor de los estados. Entonces, esto es interferencia del otro equipo que se metió al estudio. En este caso no nos molesta porque no es lo suficientemente marcada, ni está sobre la región de interés, ¿sí? Que sería acá justo la articulación del olecrano, ¿sí? Con el húmero. Pero bueno, si esto llega a estar sobre la zona de interés, y vamos a tener que ver si hacemos la secuencia cuando el otro equipo esté parado, o tratamos de buscar otra bobina que no tenga tanta interferencia. También, según la bobina, toman más interferencia que otras. Nada, cosas a manejar en el servicio, que no van al caso, pero para que sepan qué sucede. Pasamos ahora a muñeca y mano, ¿sí? Acá el detalle de lo que se entiende en el momento de realizar el estudio y el médico de realizar el pedido de lo que es mano y muñeca, ¿ok? Cuando hablamos de muñeca hablamos de la articulación entre lo que es carpo, ¿sí? Y lo que va a ser el radio, ¿sí? La cabeza del radio y la cabeza del cúbito. Entonces nosotros vamos a tener que abarcar toda esta región. Pero muchas veces, cuando nos piden mano para ver el carpo, entonces medio que ahí se cruza un poquito lo que es el estudio entre mano y muñeca. Van a ser muy, muy similares los campos de visión. No así, no es lo mismo cuando nos van a pedir mano con observación de metacarpo y falanges. Ahí vamos a tener que o agrandar el FOB, ¿sí? O centrarnos únicamente en las falanges, según también lo que nos diga el paciente, ¿sí? Que sea el tipo de lesión que tenga. Así que eso para que tengan en cuenta. Fíjense acá el posicionamiento del paciente. Esta es la misma bobina que puede tomar dos posiciones. Una es con la mano de costado, ¿sí? Con el paciente, nada, acostado normalmente, en decúbito prono, perdón, en decúbito supino, ¿sí? O sea, el paciente boca arriba, con la mano al costado. Y acá el paciente está en decúbito supino, ¿sí? Pero con la mano hacia arriba extendida, con la palma hacia abajo, en la posición de Superman volando, para que se den de referencia, ¿ok? O sea, el paciente está aquí abajo y extiende la mano hacia arriba con la palma hacia abajo, ¿sí? Cualquiera de las dos es correcta en la medida que tengamos la bobina para poder hacerlo y las almohadillas correspondientes, porque fíjense que acá no se llega a ver en la imagen, pero esta bobina para que el paciente esté cómodo, tenemos que a la altura del codo por lo menos ponerle una almohadilla que se ve acá un bordecito para que pueda mantener la posición, si no el paciente con la mano ahí colgada va a quedar la muñeca completamente torcida, ¿sí? Y el paciente súper incómodo. En ambas, según cómo acomodemos al paciente, se puede hacer tanto mano como falange como muñeca, ¿sí? Acá de vuelta de referencia de perdón, las secuencias, fíjense que nos repetimos otra vez, coronal estir, coronal T1, axial estir, la única diferencia en mano y muñeca es que se agrega un axial T1, ¿sí? Por el tipo de lesiones que a veces la anatomía en la mano se ve mejor en el axial
o por lo menos pueden ver con más cortes, ¿sí? Porque el coronal nos quedan muy pocos cortes a veces de lo que es el carpo. Y el sagital dual. Fíjense, chicos, que hasta ahora repetimos todas las secuencias, ¿sí? Siempre coronal estir, coronal T1, axial estir, sagital dual. Se agrega nada más acá en mano muñeca el axial T1, ¿ok? Pero acuérdense de eso, que es siempre lo mismo. Sí, en ese sentido es bastante simple. Fíjense que el FOB todavía más chico, ¿sí? De 10 a 14 centímetros, de vuelta a la misma matriz. Banda de saturación sobre el antebrazo, a veces para evitar el artefacto de flujo, ¿sí? En especial en los cortes axiales. Y el sobremuestreo va a estar en general en los planos coronales, particularmente si va a estar el paciente con la mano al lado del cuerpo, ¿sí? Lo mismo puede pasar con los sagitales. Depende de la posición que pongamos, el sobremuestreo va a ser súper necesario. Acá vemos cómo vamos a angularlo, ¿sí? Básicamente vamos a seguir, fíjense que acá está bien recto puesto lo que es el antebrazo con respecto a la mano del paciente y acá sobre el axial vamos a tratar de seguir lo más paralelo posible a lo que es la línea de los huesos del carpo, ¿ok? Así deberíamos ver tanto un estudio de mano centrado en carpo como un estudio de muñeca. Por eso les digo que hay un gris ahí donde se entrecruzan porque un pedido de mano puede terminar siendo así y un pedido de muñeca también. ¿Ok? Acá tenemos, bueno, respectivamente, coronal estira a la derecha, coronal T1 a la izquierda. ¿Ok? Sobre el coronal ahora vamos a programar el sagital, sí, el sagital de vuelta, siguiendo la línea del radio y el cúbito, no tiene ninguna ciencia perpendicular al corte anterior, lo mismo sobre el axial, perpendicular a lo que era la línea que habíamos trazado sobre el carpo, ¿ok? Fíjense que también de vuelta no hay ninguna ciencia y como remarcamos antes en codo, de vuelta fíjense qué importante tener la secuencia dual. Fíjense cómo los tendones en el T2 se pierden completamente. ¿Ok? Porque se entremezclan con la hipointensidad de lo que es el músculo. Entonces yo en el DP veo mucho mejor todo lo que son los tendones de los flexores, tanto los extensores como los flexores, ¿sí? De los dedos. Y el T2, ¿qué hace? El T2 me realza mucho mejor este edema que yo estoy teniendo, ¿sí? Que esto, ya de por sí pinta como una tendinitis, ¿ok? Pero bueno, esto es para que vean tanto en el codo como en la mano, acá la diferencia entre el DP y el T2, para que entiendan bien por qué hacemos este dual en todo músculo esquelético. Los cortes axiales, nada, ninguna ciencia. Esto es lo ideal para hacer un corte de carpo. Fíjense lo finito que son los cortes, que acá son 20 cortes, ¿ok? Perpendiculares tanto al sagital como al coronal y siempre unos cuantos cortes por debajo de lo que es la articulación, del antebrazo con el carpo. Siempre mínimo 2, 3 cortes por debajo de la articulación. Como les digo siempre, si llega a haber algún tipo de lesión, lo ideal es estirarlos lo que sea necesario. Así como vemos el axial. Y fíjense que acá, a pesar de haber puesto la banda de saturación, este blureado que vemos tanto aquí al costado como arriba, es por artefacto de flujo, ¿sí? Mientras el artefacto de flujo no moleste a la zona de interés, si vemos alguna lesión, no pasa nada. En el caso de que moleste, tendremos que o extender la banda de saturación y en el caso de que eso aún siga sin darnos resultado, podemos cambiar la fase de lectura. En lugar de que sea de derecha a izquierda, como es en este caso, va a ser de anterior a posterior, ¿sí? Para que este artefacto se extienda sobre el otro plano. Ahora, igual para mostrarles cómo hacemos en el caso de que piden falange, sí, es muy importante acá poner una pequeña almohadilla, sí, y que la posición del dedo gordo quede a 90 grados con respecto al resto de los dedos. ¿Por qué? Porque así los coronales de lo que va a ser los cuatro primeros dedos van a convertirse en los sagitales del pulgar. ¿Ok? Entonces vamos a tener los dos planos. Fíjense que yo acá sobre el sagital que programo parece que estoy teniendo un montón de cortes que no van hacia la nada, sin embargo esos cortes son importantes porque van a ser los sagitales del dedo gordo del paciente, ¿ok? Este, Tratemos siempre de poner los cuatro dedos lo más paralelos posibles, obviamente esto va a depender mucho de el paciente, hay pacientes con artritis que van a tener los dedos en garra, entonces se hace lo que se puede, ¿ok? Este, Forzarle a veces la posición al paciente hace que durante el estudio se termine moviendo, entonces nada, termina siendo contraproducente.
Así como vemos un coronal steer abarcando bien todas las falanges. Acá fíjense que tuvimos que agrandar bastante el FOB. A la izquierda el coronal T1, a la derecha el coronal steer. Obviamente los sagitales perpendiculares a lo que habíamos dicho anteriormente. Fíjense que en este caso los sagitales de lo que va a ser la zona de las falanges van a convertirse en los coronales del pulgar. Y así es como vamos a ver el DP. ¿Sí? Sagital DP, a veces hacemos solo el DP en este caso porque nada, tratamos de aumentar un poquito la resolución en la mano y al hacer el dual a veces nos tardó un poquito más de tiempo en procesar el equipo y tenemos que hacer esto porque nada, el paciente no tolera a veces la secuencia dual que termina siendo siempre un chiquitín más larga. ¿Sí? Y acá los barridos de axial, que fíjense, nada, perpendicular a los cortes anteriores, tratando de barrar siempre la lesión y obviamente dependiendo de lo que pida el médico o de dónde referencia el paciente que tiene el dolor, nada, no perdernos el barrido de eso. En el caso que a veces no sea claro el pedido y veamos que piden una lesión también de carpo, pero quieren ver algo en falange o le vemos algo, bueno, habrá que extenderlo un poquito más para abarcar todo el carpo, que acá estamos haciendo nada más falange y metacarpo. Sí, pero bueno, eso hay que verlo caso por caso. Y acá como vemos el axial, sí, de el axial steer de la mano. Lo que les decía antes, ¿sí? Para que le quede de referencia, el coronal de lo que va a ser la mano en general va a ser el sagital del pulgar y viceversa, el sagital de mano va a convertirse en el coronal del dedo pulgar. Y muy bien, ahora pasamos a brazo-antebrazo, que los pongo juntos porque al ser huesos largos el protocolo es muy similar, ¿sí? Vamos a usar un FOB más grande que lo que veníamos usando en los anteriores. Importante el posicionamiento del paciente, en particular en antebrazo, ¿por qué? Por esto que pasa con los músculos y los huesos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el antebrazo en sentido prono, fíjense que el radio y el cúbito se entrecruzan entre sí y tanto el pronador cuadrado como el supinador y el pronador redondo quedan en una posición anatómica incorrecta. ¿Sí? Acuérdense que en la posición anatómica el paciente está paradito mirando al frente con las palmas hacia adelante. Es porque la posición ideal es la que tenemos acá en supinación. ¿Ok? Por eso lo ideal es o que el paciente esté boca abajo con la mano hacia abajo, como vemos en estas dos posiciones, o con el brazo hacia el costado, como habíamos puesto anteriormente la localización de codo, ¿ok? Esto es el posicionamiento para antebrazo. ¿Sí? Se pueden usar cualquiera de estas bobinas. Obviamente esta que es bobina de rodilla solo la podemos usar en pacientes con brazos cortitos. Un paciente con el brazo largo, esto nos vamos a quedar, vamos a terminar haciendo el estudio en dos partes y termina siendo un choclo insoportable. El protocolo, tanto para brazo como para antebrazo, va a ser coronal steer, coronal T1. Y acá también a veces agregamos el axial steer y el axial T1. El axial T1, nada, es porque a veces en los coronales, como les dije en mano, no tenemos la cantidad de cortes suficientes abarcando la anatomía. Y en este caso, sagital T2, ¿ok? En general dejamos el sagital dual para lo que son las articulaciones más complejas, así como son el codo y la mano y muñeca. Por cierto, acá no se ve, pero en general el protocolo de brazo, perdón, voy para atrás de vuelta para mostrárselos. El protocolo de brazo, el posicionamiento va a ser igual que el de hombro, ¿sí? Quiero que lleguemos a esto. Sí, va a ser igual que el de codo, pero con el brazo hacia arriba y acá vamos a tener que poner la bobina de cuerpo, ¿sí? O excepto que tengamos bobinas exclusivas para extremidades, la bobina de cuerpo va a ir orientada hacia el costado del paciente. Perdonen que no se lo agregué, pero nada, no siempre puedo conseguir las imágenes. Este, pero bueno, para que tengan de referencia de así, ese sería el posicionamiento ideal del brazo. Me importa más en este caso que vieran el del antebrazo, que suele ser más complejo en general, ¿sí? Y estas son las opciones. Muy bien, el protocolo es el FOB va a ser en general grande, arriba de los 32 centímetros, las bandas de saturación en cuerpo, como habíamos dicho en las otras articulaciones, ¿sí? Para evitar los artefactos respiratorios, sobremuestreo siempre en plano coronal, y en general en la secuencia se estira acá, bajamos el tiempo de inversión hasta 115 para compensar un poquito que siempre va a estar más al costado, ¿sí? Más afuera del isocentro del imán, entre más al costado del imán esté, menor es la homogeneidad del campo. Entonces, en general van a ser de menor calidad las imágenes.
¿sí? Entonces por eso bajamos el TI, que en general suelen ser de 140, 135. En algunos equipos más nuevos podemos forzarla hasta 180 y seguir teniendo una buena imagen. ¿Ok? Pero eso para que tengan de referencia. Acuérdense que es tiempo de inversión el del STIR. Y así vamos a programar el coronal en el brazo. Fíjense, acá está la banda de saturación, sobre todo el tórax y el abdomen, ¿ok? Siempre tratando de agarrar este, las dos extremidades, sí, siempre la cabeza humeral por completo y la articulación del codo por completo en lo posible. Siempre tratar de hacerlo paralelo al cuerpo, ¿ok? Y siguiendo el húmero. Importantísimo seguir siempre el húmero para tener una buena visualización. En el caso que se busque algún lipoma o algún tumor graso, sí, o muscular, agrandar un poquito, obviamente, o la cantidad de cortes o extender un poquito los cortes para poder abarcar bien todo. Así es como vamos a ver el coronal T1, ¿sí? De brazo. Fíjense que acá estamos en el costado del equipo y ya el equipo solo hace este recorte, por el cual no se puede extender más el FOU que esto. A veces también nos vemos limitados por eso. Ya que el sagital perpendicular a los cortes anteriores, ¿ok? Fíjense como antes habíamos hecho el coronal siguiendo en paralelo al cuerpo, acá lo hacemos en perpendicular y acá siguiendo bien sobre el coronal la línea del húmero, ¿sí? Así es como vamos a ver el sagital T2. ¿Sí? Acá salió bastante, bastante bonito. Y los axiales, nada, en este caso estamos abarcando toda una región muy, muy larga. En este caso son 36 cortes lo que hicimos. Pero bueno, vamos a tener que evaluar según la patología del paciente hasta dónde hay que extenderlo o en dónde lo centramos. Acá siempre los cortes axiales perpendiculares, ¿sí? No nos puede fallar al número, ¿sí? Es lo más fácil de angular una vez que tenemos los otros planos. Acá, como vamos a ver, el axial estir a la derecha y el axial T1, perdón, el axial estir a la izquierda y el axial T1 a la derecha. ¿Sí? Muy bien, y ahora voy a cortar, chicos, y seguimos con lo último que queda de antebrazo, que es poquito, pero ya si no se me va a cortar la presentación. ¿Sí? Muy bien, y finalmente en lo que es antebrazo, ¿sí? Acá vamos a tener, fíjense, el paciente. Palma de la mano hacia arriba, este coronal no tiene ninguna ciencia, ¿sí? Más que, igual que como habíamos visto arriba, ¿sí? Vamos a tratar acá sí de seguir tanto una línea que vamos a trazar entre el radio y el cúbito, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener nosotros de referencia como para poder hacer los coronales, ¿sí? Porque fíjense como acá hay una leve inclinación, o sea, por más de que yo lo acomode bien el paciente, suelen terminar girando un poquito hacia el cuerpo, entonces queda unos grados hacia adentro, y acá vamos a seguir sobre el sagital, bien el radio o el cúbito, según cuál sea el hueso que tengamos mejor visualización, ¿ok? Así vamos a ver tanto el coronal STIR como el coronal T1. Fíjense que en el coronal T1 tengo un poquito más de imagen que el coronal STIR. El paciente no cambió la posición, pero como la secuencia STIR es más sensible, el equipo me corta un poquito antes porque ahí ya estoy perdiendo demasiada señal. ¿Sí? Fíjense cómo me achura, ¿sí? Automáticamente el equipo hasta donde tengo homogeneidad del campo. Por eso les decía, a veces bajando un poquito el TI tengo un poquito mejor de resolución en las secuencias STIR. Los sagitales perpendiculares, ¿sí? A lo que va a ser los huesos del antebrazo, no tiene ninguna ciencia. Acá a la altura del codo, ¿sí? Como pueden también tomar de referencia, que suele seguir el sagital, los sagitales de codo, si está bien posicionado el paciente, ¿ok? Y siempre tratando de abarcar el codo por completo y la articulación de la muñeca, ¿ok? Así vamos a ver el T2, ¿sí? De antebrazo. Y acá una barrida súper extensa de lo que es los axiales. Esto sería lo ideal, abarcar desde arriba del codo hasta abajo del carpo. Obviamente depende de la patología del paciente, pero bueno, esto nos insumiría mucho, mucho tiempo. Depende del tiempo que tengamos, de los cortes que estén programados en el equipo, si esto es válido o no. Pero bueno, es para que tengan de referencia cómo vamos a hacer estos cortes de antebrazo. ¿Sí? Acá a la izquierda estamos viendo el axial estir y a la derecha el axial T1 de antebrazo. ¿Ok? Si yo les doy un axial, ¿sí? De este tamaño, la forma de diferenciar, obviamente si estamos hablando de húmero o antebrazo, ¿cuál podría ser?
Y que acá tengo visualizado dos huesos en lugar de uno, ¿ok? Porque les puedo presentar una imagen así y obviamente si acá me van a decir que es húmero, porque tengo dos huesos. Que tengan esas pequeñas cositas de referencia como para ubicarse, más que nada en estas imágenes donde nada, no hay mucho más de qué guiarse anatómicamente que los dos huesos que estamos viendo de referencia y si, y si estoy viendo un corte axial de un hueso largo. Primero, saber si es miembro superior o miembro inferior, más o menos uno le distingue. Vamos a ver la clase que viene en miembros inferiores, la diferencia entre, que vamos a ver justamente entre lo que es muslo y pierna, y que la que vemos acá entre brazo y antebrazo, que se diferencian claramente. ¿Ok? Pero bueno, para que tengan de referencia todas estas cosas. En todos los estudios con contraste de músculo esquelético, yo voy a agregar, ¿sí? Secuencia axial T1 FATSAT, ¿sí? Y post contraste, secuencia axial y coronal T1. Siempre con saturación, tanto el pre como el post contraste, ¿ok? Y siempre se trata de hacer que el axial, que es la que tiene más cortes, sea la que se repite tanto pre como post contraste. No es necesario en los estudios sin contraste hacer un precontraste, ¿sí? También podemos hacer estudios vasculares, ¿sí? Fíjense, acá esto está hecho con una bobina XL de cuerpo, ¿ok? Para poder abarcar bien todo y fíjense cómo usando un protocolo similar al de vasos de cuello, tenemos a la izquierda lo que es toda la fase arterial y a la derecha la fase venosa, ¿ok? Esto se consigue la venosa tan limpia haciendo sustracción, entonces yo a la secuencia arterial que salió así limpia, perdón, la secuencia venosa, le saco la secuencia arterial, entonces me queda esta secuencia venosa bien, bien limpita. ¿Ok? Esto en general son estudios con contraste, porque si no, no puedo tener esta buena definición. ¿Ok? Pero bueno, esto tampoco es para extendernos mucho, es para que sepan que obviamente se pueden hacer este tipo de estudios vasculares. Otra forma de hacerlo es con las secuencias rápidas, ¿ok? Son secuencias donde vamos a tener mucha menos de resolución espacial, pero una mejor resolución temporal. Fíjense que entre cada toma de imagen tenemos solo 20 segundos. Esto se hace con bobinas dedicadas y con equipos más nuevos, si no, tampoco podemos tener esta resolución temporal tan alta, ¿ok? Pero bueno, nosotros vamos a tener que elegir o una buena resolución espacial o una buena resolución temporal. ¿Ok? Las dos cosas ya es con equipos muy, muy nuevos, pero en los cuales podremos tener todavía una mejor resolución espacial o temporal. ¿Sí? Siempre hay que tratar de equilibrar alguna de las dos cosas. Muy bien. Esto fue todo de lo que es miembro superior. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, tengan en cuenta que se repiten mucho los protocolos, ¿ok? Por ende, no es tan difícil memorizarlos o tener nada. Con saberse uno, se saben todos los protocolos base de lo que es este músculo esquelético. Van a ver que en miembro inferior vamos a ver algunas diferencias, pero la base es más o menos la misma, ¿ok?